Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Noticias Cámara de Representantes. Los saludamos desde Cali, Mabel Kremer, y en Bogotá se encuentra mi compañero Edwin Gutiérrez. Edwin, buenas noches. Hola Mabel, buenas noches y buenas noches a nuestros televidentes. El pasado 20 de junio terminó la legislatura 2019-2020. Los representantes adelantaron su trabajo en medio de circunstancias bastante inusuales, ya que por primera vez en la historia del país el Congreso debatió y aprobó los proyectos de manera virtual. Así es, Edwin. La Cámara logró adaptarse muy bien a los medios digitales. Durante la emergencia y luego de largas jornadas de trabajo, aprobó más de 20 proyectos y 2 actos legislativos a los que solo les resta la sanción presidencial para que se conviertan en ley de la República. Los invitamos a ver nuestros titulares. Con balance positivo finaliza el periodo ordinario de la legislatura 2019-2020. Durante la cuarentena se realizaron más de 190 sesiones entre comisiones y plenarias. La Cámara, a la altura de la emergencia, en un hecho sin precedentes y desde la virtualidad, sacó adelante la agenda legislativa con la aprobación de importantes leyes para los colombianos. El liderazgo del presidente de la Cámara de Representantes, Carlos Cuenca Chaus, es reconocido por sus colegas. A pesar de las circunstancias, la corporación le cumplió al país. Carlos Cuenca Chaus le cumple a su región. Durante su presidencia, Guainía y toda la Amazonía ganaron protagonismo y sus problemáticas estuvieron en la conversación nacional. Esta legislatura pasará a la historia por ser la primera que tuvo votaciones virtuales. La emergencia sanitaria generada por la pandemia del COVID-19 obligó a realizar toda la actividad legislativa a través de plataformas, un gran reto que implicó enormes esfuerzos tecnológicos y logísticos para sacar adelante las iniciativas con todas las garantías. Desde el Salón Elíptico del Capitolio, el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos Alberto Cuenca Chaus, lideró por primera vez el pasado 14 de abril una sesión de plenaria virtual. Desde ese momento y por medio de nuevas herramientas tecnológicas, los congresistas sacaron adelante importantes proyectos de ley que beneficiarán a los ciudadanos. Hemos terminado una gran legislatura, sin duda la más difícil de la historia, pero con mucha responsabilidad la pudimos afrontar. Debimos implementar la virtualidad y salió de la mejor manera, por supuesto, con la ayuda de unos colegas que se pusieron al frente de una subcomisión a la que yo nombré y la sacamos de la mejor manera, con la cooperación de los 169 congresistas que me acompañan en la corporación. Por fortuna y en medio de dificultades, de equivocaciones, de tropiezos, hemos logrado cumplir nuestra función sustancial, con el control político, un gobierno que hoy tiene poderes superlativos por la declaratoria de un estado de emergencia económica y sobre todo sacando adelante proyectos de la mayor importancia, muchos de ellos de carácter social, de salvamento económico, para preparar a Colombia para lo que viene después de la pandemia del COVID-19. El representante José Daniel López, coordinador de la subcomisión de virtualización, resalta el liderazgo que asumió el presidente de la corporación en las sesiones semipresenciales luego de que la pandemia cogiera por sorpresa a un Congreso que no estaba preparado para sesionar de manera virtual. El papel del presidente Carlos Cuenca creo que fue acertado. Nadie absolutamente estaba preparado para imaginar un Congreso que no se pudiera reunir físicamente en el Capitolio. Tuvimos un proceso de aprendizaje, de discusión, de negociación no carente de controversias, pero en torno a las sesiones virtuales inicialmente y hoy a las sesiones mixtas, creo que encontramos un equilibrio en donde la democracia encarnada en el Congreso pudiera seguir funcionando y al mismo tiempo el Congreso pudiera ser responsable en materia de salud pública. El presidente Cuenca lideró continuo, lideró con prudencia, lideró con sentido democrático a la Cámara de Representantes durante este periodo absolutamente inédito en la historia colombiana. Desde las diferentes regiones del país, los congresistas participaron de estas históricas sesiones con el fin de cumplirle a los colombianos y a la democracia. Más de 190 sesiones virtuales entre comisiones, plenarias, debates de control político realizó la Cámara de Representantes durante el periodo de cuarentena, en el que se aprobaron importantes proyectos de carácter social, a los que solo les resta la sanción presidencial, como la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños y la denominada Ley Jacobo.
Durante más de 12 años se intentó tramitar en el Congreso de la República el acto legislativo que permite la cadena perpetua para los delitos sexuales y agresiones contra menores de edad, castigo máximo para estos delincuentes que hoy ya es una realidad. La prisión perpetua hoy es una realidad en nuestro país para quienes cometan homicidio y acceso carnal violento en contra de nuestros niños, niñas y adolescentes. Un proyecto en el que no solamente avanzamos en materia de justicia, sino que contiene una política pública integral. Obligar a una atención integral y oportuna para los niños con cáncer y validar las prácticas o pasantías como experiencia laboral son también proyectos aprobados y listos para ser ley. Garantizar la atención prioritaria y continua de los niños con cáncer. Segundo, ya no van a existir más autorizaciones médicas, es decir, que los niños y sus familias no tendrán que hacer largas filas para tener medicamentos, para recibir la quimioterapia, la radioterapia. Para la juventud colombiana, aprobamos el proyecto de prácticas laborales, que consiste en que las prácticas que han tenido en el transcurso de su vida académica para poderse graduar puedan ser también homologadas como prácticas laborales, como experiencia laboral, y esto va a permitir el acceso al mercado laboral tan pronto se gradúan. Asimismo, recibieron el aval del Congreso el proyecto de ley que promueve medidas para garantizar el transporte escolar en zonas de difícil acceso del país y el de borrón y cuenta nueva en reportes negativos para deudores que se pongan al día. El transporte escolar para zonas de difícil acceso será la posibilidad para que gobernantes y el gobierno nacional puedan contratar transporte motor y no motor que permita que los niños lleguen a sus colegios. Permite la posibilidad de seguros para la prestación del servicio, pero también para nuestros niños, y adicional, involucra a la comunidad en la solución de este problema. Borrón y cuenta nueva, en el cual obré como coordinador de ponentes, que crea un periodo de amnistía para que las personas que se pongan al día en sus obligaciones sean retirados de los reportes negativos en las centrales de riesgo. Estamos pendientes de que la Corte Constitucional revise este proyecto de ley y pase a sanción presidencial. Amnistía para deudores de multas de tránsito, inversión en servicios públicos domiciliarios en zonas de explotación minero-energética son otras leyes de carácter social que solo esperan la sanción presidencial. También se aprobaron iniciativas dirigidas a cerrar el paso a la corrupción con la implementación de un formato único para la contratación estatal. Asimismo, las empresas privadas y las entidades del Estado pagarán a sus proveedores en un plazo no superior a los 45 días, favoreciendo el flujo de caja de pequeños y medianos empresarios. Una de las iniciativas anticorrupción aprobada es la que establece la implementación de la figura de pliegos tipo para la contratación pública en todo el país, que garantizará la transparencia en las licitaciones del Estado. Los colombianos estábamos cansados de ver pliegos sastre, esos pliegos diseñados para pagar favores políticos, para pagarle a los financiadores de campañas políticas. Por eso, los pliegos tipo se convierten, sin duda alguna, en una herramienta eficaz de lucha contra la corrupción, porque lo que queremos es que la contratación pública sea objetiva, sea eficiente, sea eficaz. Los emprendedores, las micro, pequeñas y medianas empresas del país también se verán beneficiadas con un proyecto que establece la reducción del tiempo en el que les pagan sus deudas. 45 días sus facturas a todos los micro, pequeños y medianos empresarios, de tal manera que no tengan que esperar 90, 180 días, incluso a veces hasta casi un año, para que les paguen por un servicio o producto ya prestado. Es muy importante también entender que este proyecto de ley cobija al sector público, de tal manera que el Estado, los municipios y los departamentos también tengan que pagar, en este caso para ellos, a un plazo máximo de 60 días. Asimismo, los deudores de créditos en cooperativas, fondos de empleados y asociaciones mutuales tendrán un importante alivio en el pago de sus deudas. Miles de colombianos que tienen créditos con cooperativas, inclusive la mayoría son microcréditos, no van a ser sancionados cuando hagan abonos anticipados para pago de intereses o capital. De esta manera protegemos el bolsillo de los colombianos que acceden a créditos y que al lograr alguna forma de pronto pago estaban siendo sancionados. También se logró que familias que han ocupado terrenos que no son de su propiedad por más de 10 años puedan tener su titularidad. Esta ley brinda el instrumento para que las administraciones municipales, para que las administraciones distritales puedan acordar con el verdadero propietario en un caso, o dos, puedan utilizar un mecanismo de indemnización en otro,
para entregarle títulos de propiedad a quienes han ocupado ese predio durante más de 10 años. Bienvenida a esta ley que resuelve un problema grandísimo, un problema grave, un problema que inclusive le impide a esas familias recibir asistencia por parte del Estado e incluso servicios públicos. Durante esta legislatura también se aprobó la conformación de la región metropolitana Bogotá-Cundinamarca, que nos va a permitir armonizar las necesidades reales de la gente con un estilo de gobernanza regional, para poder planear hacia el futuro y saber cuáles son los equipamientos, la infraestructura, los servicios públicos y el cuidado del medio ambiente que necesitamos como Bogotá región. A esta hora tenemos un invitado muy especial, el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos Alberto Cuenca Chaus, a quien le correspondió liderar la Cámara de Representantes en este momento único y excepcional. Presidente Cuenca, muy buenas noches. Edwin, a usted buenas noches y a los colombianos. Presidente, ¿cómo se logró implementar la virtualidad en el Congreso durante esta pandemia? Bueno, no fue fácil, pero sin duda contamos con un grupo de colegas muy propositivos acerca de lo que era la virtualidad. Con bastante conocimiento se nombró una subcomisión liderada por el representante José Daniel López de Cambio Radical y la plenaria de manera acertada aprobó una serie de iniciativas propuestas por toda la corporación, las cuales se llevaron a cabo de manera muy acertada y pudiendo así darle una finalidad de la mejor manera para que esto evolucionara como debería ser y como el país lo requería. Presidente, ¿y cuáles fueron los proyectos más importantes de la agenda que se tramitaron durante su periodo? Cárcel perpetua para violadores de niños, transporte rural para las escuelitas, sobre todo que están en zonas de difícil acceso, proyecto de borrón y cuenta nueva que tanto esperaban los colombianos, regulación del plomo, castigo a aquellos que promuevan el doping en los deportistas. Quiero hacer énfasis también en que fue una legislatura muy nutrida, sobre todo de proyectos de iniciativa parlamentaria. Y hoy que tanto se habla de corrupción, ¿por qué no hablar del famoso proyecto de pliegos tipo que esta corporación lo sacó adelante de la mejor manera? Usted contó además con el respaldo de todas las bancadas. ¿Cómo logró ese gran consenso? Bueno, creo que es una característica propia de que me guste mucho el colegaje y hacer amigos. Creo que aquí lo que se vio fue la verdadera democracia. El hecho de que independientemente de que tengamos una ideología política, todos quepamos dentro del mismo recinto y fueran respetadas sus ideas, sean de conveniencia de unos o no. Entonces aquí tratamos de unir tanto a la extrema izquierda como a la extrema derecha como al centro y poder llevar una cordial amistad entre todos y sobre todo respetándonos a la hora de nuestras propuestas ideológicas. Presidente Cuenca, usted representa al departamento del Guainía. ¿Qué significó para la región de la Amazonía su presidencia? Bueno, que esa deuda histórica que tenía la corporación y que hoy quedó saldada, sin duda fuera un reflejo de nuestra gestión a lo que hoy se vivió en el recinto. Que todas las colectividades hicieran un reconocimiento a este gran trabajo, a este gran ejemplo que se dio y que nuestros territorios sean tenidos en cuenta. El gran acierto aquí es decirle que hoy esa Colombia que acostumbran a decir la Colombia de atrás, la Colombia rezagada, la otra Colombia, yo los invito a decir que es la Colombia del futuro y que a lo largo y ancho de nuestro territorio, sin duda hoy la Amazonía y la Orinoquía colombiana suenan de la mejor manera y por qué no decirlo en todo el mundo. Muchas gracias al presidente de la Cámara, doctor Carlos Cuenca. A usted, Edwin, muchas gracias y a los colombianos, feliz noche. Y precisamente la región de la Amazonía tuvo un lugar especial en la Cámara durante este periodo legislativo. El trabajo del presidente Cuenca permitió saldar una deuda histórica con la media Colombia y poner en la agenda temas de interés como la RAP Amazonía y las dificultades de esta zona del país en materia de salud y conectividad.
Durante su presidencia, Colombia suscribió el Pacto de Leticia, del cual hacen parte además Perú, Ecuador, Bolivia, Brasil, Surinam y Guyana, una estrategia conjunta para definir las acciones de las naciones de la región y la comunidad internacional para proteger el pulmón del mundo, que tuvo especial impulso en el legislativo a través de proyectos de ley y debates de control político. El presidente Cuenca le dio un nuevo liderazgo a la región amazónica colombiana, su presencia en la mesa directiva y en la presidencia de la Cámara de Representantes, un hijo de la Amazonía, ya de por sí fue muy importante. Le dio plenas garantías a todas las bancadas y en especial el protagonismo a una región que comprende la mitad del territorio del país, pero que por mucho tiempo ha estado en el olvido. Muchas iniciativas fueron debatidas durante la presidencia de Carlos Cuenca, todas con impacto social para los colombianos, en especial la del régimen especial para la Amazonía, proyecto de reforma constitucional de nuestra autoría, que aunque no alcanzó los últimos debates, permitieron el debate y el consenso parlamentario. Hoy el país sabe las necesidades de nuestra región. También se buscó prohibir la explotación de hidrocarburos en la región y la creación de la RAP Amazonía, a través de la cual se implementará una visión conjunta de desarrollo entre los departamentos de Guainía, Caquetá, Putumayo y Guaviare, igualmente normas fronterizas especiales. Pero además ayudó a empoderar las luchas y el fortalecimiento de la región amazónica colombiana, diciéndole no a la explotación de petróleo y creando un modelo de desarrollo sostenible para este territorio colombiano. A la Amazonía le ayudó en esta presidencia quitando ese impuesto al carbono en los combustibles en los departamentos amazónicos, porque se logró demostrar también con el liderazgo de él que la Amazonía no produce carbono, sino que capta carbono. La Amazonía colombiana necesita tener un enfoque diferencial en todos los componentes sociales, porque somos unos departamentos con unas características totalmente distintas. Nuestro único objetivo es la conservación de nuestro medio ambiente, de nuestra flora, de nuestra fauna. Carlos Cuenca, como representante del Guainía, realizó una fuerte gestión por su departamento, logró poner en sintonía a los funcionarios del alto gobierno con las autoridades locales para encontrar soluciones a temas de conectividad, servicios públicos y ayudas para los más necesitados, entre otros. La gestión del presidente Carlos Cuenca Chaus fue reconocida por representantes de distintos partidos políticos. Para los congresistas, a la Cámara no le tocó nada fácil en este último semestre, pero gracias al liderazgo de su presidente, el balance es muy positivo. Cuando Carlos Cuenca Chaus se posesionó como presidente de la Cámara de Representantes, sabía de antemano que era el reto más importante de su vida, por la responsabilidad que tiene este cargo con el presente y el futuro del país. Pero la vida le tenía una sorpresa: desempeñar este rol en medio de la emergencia sanitaria más grave de la historia reciente, el coronavirus. Mientras los ciudadanos exigían ver a su Congreso sesionando, las reuniones presenciales se prohibieron y la virtualidad estaba en entredicho porque la Ley Quinta de 1992 que rige el Congreso se falló cuando no existía el Internet. Fue en ese momento de adversidad cuando el presidente Cuenca decidió citar a sesión plenaria virtual el 16 de marzo. Desde ese día hasta el cierre de la legislatura, el único que asistió presencialmente al Congreso a todas las plenarias fue Cuenca. Sin lugar a dudas, el doctor Carlos Cuenca asumió una de las presidencias más difíciles en la historia de la Cámara de Representantes. Sin embargo, con un liderazgo impecable, logramos sacar adelante proyectos de ley, debates de control político. Y como miembro de la oposición y del partido Alianza Verde, debo aceptar y felicitarlo por las garantías que nos dio a los miembros de la oposición, por el trabajo impecable que desempeñó en la Cámara de Representantes, felicitarlo por su excelente gestión y cómo representó a su departamento del Guainía. Yo, por supuesto, aprovecho para agradecer a el presidente Cuenca. En lo personal, me siento que nos dio todas las garantías, el diálogo, la palabra. La verdad es que a Cuenca le tocó una mala época por la pandemia, pero tiene el mérito de haber logrado que la Cámara siguiera ejerciendo su control político y también legislando. Vivimos momentos difíciles, momentos de angustia, momentos en donde las cosas se veían
complicadas, pero siempre contamos con tu apoyo, siempre contamos con tu disposición al diálogo y bueno, felicitarte por haber sacado adelante proyectos tan importantes como cadena perpetua para violadores y asesinos de niños durante esta pandemia. Quiero hoy hacer un gran reconocimiento a nuestro presidente de la corporación, Carlos Alberto Cuenca, un hombre que ha tenido la capacidad, el liderazgo de sacar proyectos tan importantes como la cadena perpetua para violadores de niños, borrón y cuenta nueva, proyectos adicionalmente que impactan a millones de colombianos. Él, en medio de esta pandemia, decidió poder adelantar y sacar adelante estos proyectos. Finalmente, un hombre respetuoso, un hombre que le ha dado garantías a todos los partidos, un hombre que defiende la democracia colombiana. Gracias, Carlos Cuenca, por su actividad, por su trabajo incansable, pero además por las garantías que nos dio a todos los partidos, garantías en participación y garantías para sacar adelante nuestras iniciativas. De verdad, muchísimas gracias en nombre del Partido Conservador. El liderazgo de Cuenca Chaus permitió sacar adelante la agenda legislativa, hacer control político al gobierno nacional y sobre todo darle garantías a los diferentes partidos. Pero en este momento de pandemia debemos resaltar realmente la capacidad de trabajo del presidente. Él actuó con garantías, él actuó democráticamente, sacó adelante, a pesar de muchísimas dificultades, la agenda legislativa. Quiero agradecer a nuestro compañero, colega, presidente de la Cámara, Carlos Cuenca, por su liderazgo al haber llevado a la Cámara a reinventarse en medio de esta pandemia, un momento complejo, un momento que exigió cambios, que exigió adaptarnos y creo que el presidente lo hizo muy bien. El hecho simbólico de su presencia todo este tiempo en el Congreso. ¿Qué fuerza ha tenido esta imagen suya, señor presidente? ¿Qué vigor usted ha permitido que el Congreso transmita a los colombianos? La fuerza de los símbolos, en la arquitectura social es enorme. Gracias, doctor Cuenca, por su carisma, por su amplitud, por ser un demócrata. Gracias por demostrarle a Colombia que las regiones pequeñas también tienen líderes de la capacidad suya. En nombre de mi bancada del partido de la U, en mi nombre propio, mil gracias. Mil gracias por manejar con grandeza, con democracia, con respeto, esta corporación. Como lo dijo Oscar Darío Pérez, usted dejó la vara bien alta. El sábado 20 de junio, cuando el presidente Cuenca cerró la legislatura, sus compañeros lo despidieron con un aplauso virtual. Y estas son otras noticias de la Cámara de Representantes. Las zonas con recursos minero-energéticos podrán ahora sí beneficiarse de su riqueza con la aprobación de una ley que obliga a priorizar dentro de la inversión social el mejoramiento de los servicios públicos domiciliarios de estas poblaciones. Según el autor de la iniciativa, el representante Héctor Vergara, con esta ley se elevará la calidad de vida de más de 300 municipios en el país que, a pesar de tener explotación de recursos naturales, no cuentan con una buena prestación de servicios públicos. Se ocupa de regular la inversión social contractual que deben realizar los titulares de concesiones mineras y contratistas de hidrocarburos en beneficio de las comunidades que hacen parte de las zonas de influencia de los yacimientos donde se desarrollan actividades de extracción o explotación de recursos naturales no renovables como el gas, el carbón, el petróleo, el níquel, entre otros. Presidente, comunidades rurales de 303 municipios del país ubicados en 26 departamentos se beneficiarán directamente con las disposiciones contenidas en esta ley. Como lo advertí, el proyecto contribuye a erradicar la paradoja reinante en nuestros territorios, que siendo ricos en minerales e hidrocarburos, absurdamente padecen enormes problemas y desigualdades sociales, estrechamente relacionados con deficientes índices de cobertura en materia de agua potable, saneamiento básico, gas natural domiciliario y energía eléctrica.
A sanción presidencial también pasaron los proyectos que autorizan importantes recursos para el departamento de Antioquia a través de la ampliación de la vigencia de 2 estampillas. Con estas leyes, más de 90 hospitales públicos de ese departamento aseguran dineros para mejorar sus servicios y la Universidad de Antioquia podrá seguir ampliando la cobertura para acoger a más estudiantes de las zonas rurales. Me complace mucho contarles que fue aprobada la Ley de la República de nuestra autoría, que permite emitir la estampilla por hospitales públicos del departamento de Antioquia por un valor de 400.000 millones de pesos. Estos recursos serán destinados para la ampliación, remodelación y construcción de la planta física de los hospitales, para la adquisición de nuevos suministros y para la adquisición y remodelación de los aparatos tecnológicos para las UCI y las salas de urgencia de los hospitales de nuestro departamento. Acaba de ser aprobado en el Senado de la República el proyecto que modifica la Ley 122 del 94, que tiene como objetivo ampliar la emisión de la estampilla Pro Universidad de Antioquia. Va a representar en las finanzas del alma mater 500.000 millones de pesos más, que en estos momentos de tanta dificultad van a ser supremamente importantes para el fortalecimiento académico de la universidad, para los programas de extensión, para infraestructura, para ayudarle a sus docentes y a sus estudiantes. La Secretaría General de la Cámara invita al conversatorio virtual acerca de los retos y desafíos de la educación a través de la virtualidad en la Colombia profunda. La estrategia denominada Encuéntrate con la Cámara es un espacio para escuchar a las comunidades y construir propuestas para mejorar las condiciones de vida en las regiones más apartadas del país. El conversatorio se realizará este viernes 26 de junio de 10 a 12 de la mañana. Los interesados pueden inscribirse en el correo participacion.ciudadana@cámara.gov.co. Hemos llegado al final de Noticias Cámara de Representantes. Recuerden que nos pueden seguir en Facebook como Cámara de Representantes Colombia y en Twitter e Instagram como @Cámara Colombia. Si quieren interactuar con el presidente de la corporación, pueden hacerlo a través de su cuenta de Twitter @CuencaGuainía o en nuestra página web www.cámara.gov.co. Los esperamos la próxima emisión con toda la información legislativa de la Cámara de Representantes. Que tengan una feliz noche.